Mushoku Tensei, volumen 20. El arco de Cliff. Capítulo 4. Ceremonia de graduación de Cliff y Sanova. Y el tiempo pasó, y antes de que me diera cuenta, ya era hora de la ceremonia de graduación de la Universidad de Magia de Ranoa. La ceremonia tuvo lugar en un gran salón de actos. Cliff se sentó entre las filas de los recién graduados. Sanova también estaba allí, en una de las últimas filas. Pregunté si podían dejarlo unirse a la ceremonia a pesar de que se retiró, así que decidieron hacer una excepción. Era un estudiante excepcional, después de todo, y apenas tomó clases para empezar. Considerado bajo otra luz, se podría decir que esto fue la misericordia de Genius en acción. No es que al propio Sanova pareciera importarle la ceremonia de graduación. Pero bueno, significa algo participar en este tipo de funciones. Los rituales de la vida importan. Los otros asistentes eran los mismos viejos. Sentados junto a los 500 graduados estaban los 200 o 300 miembros del cuerpo docente. Roxy parecía un poco distante de sus colegas la última vez que estuvo en ese lugar, pero esta vez encajaba perfectamente. Tal vez se había acostumbrado. Su baja estatura no la diferenciaba del resto de la facultad. En todo caso, su singularidad dejaba en claro a qué pertenecía. Los únicos no graduados presentes fueron los miembros del consejo estudiantil. Norn encabezó el grupo con el ceño fruncido que parecía congelado por los nervios. Alineados con ella estaban demonios, hombres bestias y más. El consejo estudiantil bajo la presidencia de Ariel estaba muy centrado en el ser humano, pero supongo que cuando cambia el líder, las personas que trabajan para ellos también lo hacen. También pensé esto durante la ceremonia de entrada del año pasado, pero Norm parecía ser particularmente querida por los estudiantes demoníacos y hombres bestias. Tampoco había escuchado una mala palabra del resto de los estudiantes. Ella no inspiró el mismo nivel de fanatismo que Ariel, pero ser vista como una presidenta confiable del consejo estudiantil fue lo suficientemente buena. Como su hermano, ella me enorgullecía. Obtuve el permiso de Genius para sentarme con el consejo estudiantil en uno de sus asientos vacíos. Ah, ceremonias de graduación. Soy un tonto para ellas. En representación de la clase que se gradúa, Brooklyn Von Elsas. Te presento tu título y tu certificado del gremio de magos de rango D. El valedictorian de este año no fue Cliff. No había oído hablar del tipo que eligieron en su lugar, pero su apellido me sonaba. Recordé que pertenecía a una familia real en el ducado de Neris, una de las naciones mágicas. La Universidad de Magia de Ranoa podría haber llevado Ranoa en su nombre, pero su financiación provino de las 3 naciones mágicas. Poner a sus nobles y realeza primero probablemente era una regla tácita. Yo, Brooklyn Von Elsas, acepto humildemente. Que encuentres tu camino en el camino de la magia. Cliff miró con melancolía en sus ojos. Si fuera el viejo Cliff, probablemente estaría dando un berrinche por no ser el mejor alumno. Honestamente, si fuera solo por calificaciones, ninguno de los otros graduados tocaría a Cliff. Sus calificaciones finales fueron de nivel avanzado en las 4 ramas de la magia de ataque: curación de nivel avanzado, desintoxicación de nivel avanzado, barreras de nivel intermedio, divino de nivel avanzado. Además, había hecho ese informe de investigación sobre la supresión de maldiciones. No llegó a nivel santo, pero nadie más estaba ni siquiera cerca, tal vez ni siquiera si buscas en la historia de la escuela. La única persona que podría competir era Roxy. Tal vez. Y yo. Todo lo que aprendí en la universidad fue curación y desintoxicación, así que no estaba en la carrera. Además de sus excelentes calificaciones, Cliff también se había convertido en un sacerdote mili certificado. Uno pensaría que pasar todas las mañanas y noches sirviendo a Elina Lice lo habría dejado demasiado ocupado para mantener altas sus calificaciones, pero no bajaron en absoluto. Había aprendido todo lo que esta escuela tenía para ofrecer, y ahora era un adulto en cuerpo y alma. Además, se buscó una buena esposa y tuvieron un hijo, todo doméstico y esas cosas. Un poco de excelencia tipo normal. Entonces, ¿qué pasa con esa expresión triste? Probablemente no vino del dolor por no haber sido el mejor estudiante. Era melancólico,
uno arraigado en un pensamiento profundo. Tal vez todavía estaba considerando mi propuesta de hace un par de meses. Pero si todavía lo estaba pensando, habría estado bien para mí. No había muchas decisiones que valiera la pena tomar y que pudieran pensarse en solo 2 meses. Con la ceremonia de graduación ahora completa, comencé reuniéndome con Sanova. Lo acompañaba Ginger, que vestía ropa formal, y Julie, que trotaba detrás con un ramo de flores en la mano. Nadie más parecía estar siguiendo su ejemplo, así que tal vez era una costumbre del reino Cirón. «Felicidades por graduarte, Sanova», dije. «Vaya». «Maestro, muchas gracias», exclamó Sanova. Llevaba su uniforme de la Universidad de Magia de Ranoa. Su diseño estaba un poco orientado a la juventud, pero le quedaba mucho mejor que la ropa formal del reino de Cirón. «¿Veo que hablo por mí para mi graduación?» Debo decir que me quedé asombrado cuando recibí esa carta de la universidad. Oye, no es gran cosa, ¿verdad? Presentarse a estas cosas ayuda a dejarlas atrás. Sí, siempre es una apuesta segura asistir a las ceremonias. Sylvie siempre parecía un poco arrepentida de no haber ido a su propia ceremonia de graduación. Por otra parte, Sanova podría haber visto una ceremonia como nada más que una molestia. Él era realeza. ¿O fue solo un dolor? En absoluto. Al principio pensé que era una molestia, pero sorprendentemente, no fue tan malo una vez que llegó mi turno. La voz de Sanova se apagó mientras miraba a su alrededor. Los graduados estaban rodeados por sus estudiantes de primer año, recibidos por los maestros, todas esas cosas buenas. El tipo de vista por la que se empañan los ojos una vez que ha pasado un tiempo. Bueno, ahora, ese grupo de allí estaba centrado alrededor de Norm. Un niño, que parecía un demonio, sostenía su mano con la cara roja como una remolacha. Al ver que Norm parecía un poco incómoda mientras sus compañeros del consejo estudiantil sonreían de oreja a oreja, tuve la sensación de que era la clásica confesión de amor. O tal vez fue más saludable, donde un admirador del presidente del consejo estudiantil simplemente le rogó que le estrechara la mano. Un encuentro con Norm. Si pusiera boletos de apretón de manos de Norm con las figuritas de Roger, su club de fans acérrimos probablemente compraría toneladas de ellas. Espera, no estaba tratando de obtener ganancias, así que tal vez no debería. En otra dirección estaba Roxy, que estaba rodeada de chicas. Unas 5 colegialas inclinaban la cabeza ante Roxy con lágrimas en los ojos. Roxy sonrió suavemente y les dijo algo. De repente, las presas se rompieron y una de las chicas comenzó a gemir de pura emoción mientras se aferraba a ella. Roxy parecía inquieta, pero le dio a la niña unas tiernas palmaditas en la espalda. El resto de las chicas se emocionaron hasta las lágrimas y comenzaron a llorar también. Había muchos otros clichés de graduación en el campus, todos con esa atmósfera sensiblera y tierna que solo puedes encontrar en una graduación. No es que alguien se acercara a mí o a Sanova. Sabía que no era exactamente el señor popular aquí, pero aún así me sentía un poco solo. Bueno, ellos son los descansos. Tenía una reserva en una taberna después de esto. Yo, mi familia, Linia y Purcena. Tal vez llamaría a Nanaosi también, de esa manera todos podríamos tener una pequeña fiesta. Orsted no podría unirse, pero ya había recibido sus felicitaciones. Podría haberme sentido solo en este tipo de lugar, pero no era como si no tuviera amigos. Era hora de dejar esto atrás y regresar a casa. O eso pensé. Señor Rudeus. Un hombre solitario se me acercó. Tenía el pelo rubio y esponjoso y parecía tener unos 20 años. Parecía vagamente familiar. ¿Quién era este tipo, otra vez? Un placer conocerle. Mi nombre es Brooklyn von Elsas. Ah, el tipo mejor alumno. Lo vi hoy temprano, ¿no? Felicitaciones por graduarte como valedictorian, dije, inclinando la cabeza. Muchas gracias, respondió mientras le devolvía el favor con gracia. Pero fue solo gracias a la influencia de mi familia que pude tomar ese lugar. Los puntajes de mis exámenes siempre han estado en segundo lugar después de los de Cliff. Vamos, eres demasiado humilde.
Me sentí a punto de estallar en un sudor frío. No quería decirlo, pero lo había estado pensando. Aún así, independientemente de las circunstancias de mi familia, al final resulté victorioso sobre Cliff. Anticlimático como es. Cierto, él fue el valedictorian. No podía discutir con los resultados. Sin embargo, probablemente no era el tipo de victoria de la que podías jactarte. Lo que me trae a usted, señor Rudeus, dijo Brooklyn mientras me miraba directamente. La mirada en sus ojos era resuelta. Jeje, ¿por qué? Tal vez esto fue una confesión romántica. ¿Tenía que derrotar a Cliff antes de que pudiera invitarme a salir? ¿Es eso lo que pasa? Pero, ay, cielos, yo pertenezco a otra. Tengo que pensar en mi mujer, en mi otra mujer, en mi otra mujer y en mis hijos. Deseo desafiarte a un duelo. Así que... Me había equivocado un poco. Un duelo, ¿eh? Desde que se supo que yo era el segundo de Orsted, un puñado de tontos se me acercaron para pedirme uno, pero, ¿qué tenía que ver vencer a Cliff con batirme en duelo? ¿Por qué? Correcto. Por un tiempo, me interesé en determinar qué tan fuerte me he vuelto. En los últimos años, me he dado cuenta de que mi fuerza es excepcional para los estándares de la persona promedio. ¿Excepcional? Bueno, él fue el valedictorian. Técnicamente. Tenía sentido que estuviera 1 o 2 puntos por encima del mago promedio. Pero usted, señor Rudeus, ha alcanzado alturas mucho mayores. Yo, supongo. Desde hace mucho tiempo deseaba desafiarte. Desde el momento en que te vi derrotar al señor demonio Badigadi. Brooklyn apretó los puños con fuerza cuando mencionó ese momento. Vengo de una familia de guerreros. Cuando regrese a mi país de origen, seré el sucesor de la familia, contrataré subordinados y estaré en una posición de mando sobre otros. Una vez allí, seguramente perderé todas las oportunidades restantes de probar mi fuerza. Sí, no puedes actuar por capricho una vez que tienes una posición que mantener. Exactamente. Es por eso que me gustaría aprovechar esta última oportunidad para desafiarle. Brooklyn inclinó la cabeza con fuerza. Entendí perfectamente. Todos los hombres sienten curiosidad por saber qué tan fuertes son en realidad. Sabía que estaba por encima del promedio. Sabía que había gente por encima de él. Sabía que tenía una pequeña posibilidad de victoria, pero quería desafiarme de todos modos. Entendí de dónde venía. Excepto por una parte. ¿De dónde vino la parte de derrotar a Cliff? ¿Eh? Brock pareció sorprendido por esa pregunta. Escuché que nadie podría desafiarte sin derrotar primero al círculo demoníaco de los 6. La señora Línea, la señora Purcena y la señora Fitz ya se graduaron, el señor Buddy se fue, y ya derroté al señor Sanova. ¿El círculo demoníaco de los 6? Eso fue una cosa, ¿no? Sin embargo, no sé quién lo empezó. ¿Derrotarlos a todos para desafiarme? Hablando de un riguroso con las reglas. Entonces, ¿ganaste contra Sanova? Yo pregunté. Sí. Lo he vencido en numerosas ocasiones durante simulacros de batallas como parte de nuestras clases. No me digas. Miré a Sanova. Apartó la mirada. Bueno, en una batalla usando solo magia, Sanova probablemente perdería. Pero este tipo no pudo ganar contra Cliff todo este tiempo, que es lo que provocó todo esto hasta ahora. Sabía que en realidad no había superado a Cliff, pero graduarse sin desafiarme significaría dejar escapar su última oportunidad, así que ahora vino a preguntar de todos modos. Lo entiendo. Un recuerdo de graduación, ¿eh? Supongo que realmente debo derrotar a los que se graduaron también, preguntó. Probablemente quería hacer un recuerdo aquí más de lo que quería ganar. Para dejar esto atrás. ¿Cómo invitar a salir a tu enamorado que está fuera de tu alcance? No, está bien. Vamos a hacerlo. No importa el mundo, la gente quiere que su graduación sea especial. Le agradezco mucho.
Brooklyn respondió con otra reverencia agresiva. Oye, Sanova, ¿puedo pedirte que seas el juez? Entendido, maestro. Le entregué mi abrigo a Sanova. La idea de usar la armadura mágica cruzó por mi mente, pero pensé que era mejor dejarla al margen. Todo duró unas 4 horas. No es necesario mantenerlos en suspenso. Gané. No pasé esas sesiones de entrenamiento diarias con Rey Espada Eris y Dios Dragón Orsted jugando con mis pulgares. Nuestro duelo no estuvo ni remotamente cerca. Lo derribé. Supuse que Brooklyn no querría que fuera fácil con él, dada la sonrisa de alivio con la que más tarde me agradeció. Parecía que él también sabía cómo iba a terminar esto. Esa parte estuvo bien. Después de eso, varios otros graduados que habían estado observando desde un costado comenzaron a venir uno tras otro, cada uno desafiándome a probar su fuerza. Afirmaron que habían vencido a Sanova en un concurso de comida, o vencido a Cliff en una carrera, o cualquier otra excusa que no pude verificar. Los espectadores se reunieron en masa, y de repente, yo era el centro de una multitud. Estaba empezando a disfrutar. Dale. Oye, era la graduación, y yo no fui el que inventó eso del círculo de los 6 de todos modos. Incluso Norm reprimió su habitual regañina, y gastó su energía dirigiendo a los miembros del consejo estudiantil para que manejaran la cola. Se resignó a la tarea de prevenir el caos sin sofocar el alboroto normal de los niños en la graduación. Lo siento, presidenta. Uf. Y así, mis duelos con otras 20 personas habían terminado. Todo mi entrenamiento podría haberme endurecido, pero incluso yo estaba un poco aniquilado. Todos parecían satisfechos, cada rostro tenía esta leve mirada de satisfacción en él. Esperaba haber ayudado a crear recuerdos para los niños que regresaban a sus países de origen. Finalmente, la multitud se disipó. Norm tenía que limpiar el salón de actos, así que me dijo que me fuera a casa sin ella antes de que desapareciera. Los únicos que quedaron fueron Sanova y sus asistentes. Ciertamente es popular, maestro. Sanova parecía exhausto por tanto juzgar. Era un verdadero cañón de cristal, sin resistencia. Debo decir que simplemente estoy enervado, ¿y usted, maestro? ¿No está un poco cansado? No, estoy bien. Aunque creo que nos ensuciamos un poco. Deberíamos cambiarnos antes de la fiesta más tarde. Un buen punto, dijo Sanova mientras miraba su ropa. Estaban cubiertas de tierra y arena que las ondas de choque de esos hechizos mágicos le habían salpicado. Por supuesto, eso fue doble para mí, el objetivo de esos hechizos. Entonces volvamos a nuestros hogares por ahora. ¿Qué hay de su hermana? Non dijo que se uniría a nosotros, y ya se lo contó a la gente en el salón, así que debería presentarse sola. Ya veo. Bien entonces. Por un momento, la mirada de Sanova se dirigió a algo detrás de mí, justo un poco por encima de mi oreja. Me di la vuelta para buscar lo que estaba mirando. Lo encontré. Una cabeza de pelo castaño oscuro y corto nos miraba desde la azotea. De pie junto a él había una cabeza de rizos rubios susurrando en el viento. Julie, Ginger, dijo Sanova. Sí. Disculpas, pero, ¿podría pedirles que regresen a casa antes que yo y preparen un cambio de ropa para cuando llegue? Entendido. Los dos asintieron y se fueron. Pensé que habían decidido que Ginger ya no era una sirvienta, pero estaba actuando bastante subordinada a mis ojos. Supongo que los viejos hábitos son difíciles de morir. Ahora bien, maestro, vamos. Seguro. Asentí a Sanova y entramos al edificio de la escuela. Lo vi todo, Rudeus. Los derrotaste limpiamente. Cliff me elogió con una expresión cansada cuando llegamos al techo. El Inalice estaba a su lado, de pie a cierta distancia. Me di cuenta de que ella había venido a la ceremonia de graduación. Ella dejó a Clive en nuestra casa de antemano, después de todo. No sabía que había venido con su uniforme de colegiala, con su abandono y todo eso. Sin embargo, me abstuve de preguntarle para qué usaba ese uniforme. Oye,
Hoy fue una ceremonia de graduación. Lo que sea que haga flotar sus botes, por así decirlo. ¿Quieres decir cómo les mostré por qué me llaman la mano derecha del dios dragón? No seas ridículo. Podrías haberlo hecho fácilmente antes de pelear con Orsted. Me parece bien. Cliff descansaba contra la barandilla de la azotea. Entonces, Cliff, ¿qué estás haciendo aquí arriba? No hay razón, dijo Cliff mientras miraba hacia el cielo. Me sentí con ganas de ir a un lugar alto. Solo tenía ganas, ¿eh? Oye, todos tenemos momentos así. No se me daban bien las alturas, así que mi melancolía solía llevarme a la tumba de Paul. Bueno, felicidades por graduarte, Cliff. Gracias. Caminé hasta su lado y apoyé mi propio cuerpo contra la barandilla. Sanova se unió al lado opuesto de Cliff. El Inalice estaba un poco más lejos, cuidándonos a los tres. Hombre, estábamos clavando totalmente esa estética de protagonista ya, mirando hacia nuestro futuro. Ahora que lo pienso, Cliff tenía todo su futuro por delante. 22 años, casado, con un hijo y recién salido de la universidad. Y con ese nuevo capítulo en la vida, seguramente surgirían nuevos desafíos. Espera, no, estaba siendo tonto. Es hora de ponerse serio. Concéntrese en lo que realmente importaba en un momento como este. Necesitábamos hablar sobre la fiesta posterior. Había dicho que vendría antes, y sería un fastidio si una de las estrellas del espectáculo faltara. Cliff, ¿qué harás después de esto? Ya sabes, ¿a qué hora llegaría allí? ¿Vendría con nosotros directamente a la fiesta o tendría que ir, antes del juego con el Inalice de antemano? Eso era lo que quería decir con esa pregunta. Cliff respondió con silencio. ¿Se estaba volviendo tímido? ¿Él y el Inalice todavía tenían algún juego de rol de colegiala para empezar? Yo hice un poco de pensamiento. También lo hablé con el Inalice. Cliff hizo una pausa de unos segundos antes de sus siguientes palabras. Un año más. ¿Puedes esperarme? Por un momento, no supe cómo procesar lo que acababa de escuchar. Nuestra reserva en la taberna era hoy. Seguro que nos harían reprogramar. Hasta que tu hijo crezca un poco más, ¿quieres decir? Preguntó Sanova. Cierto. En serio. Cliff había dicho hace 2 meses que daría una respuesta en la ceremonia de graduación. Oye, no me había olvidado ni nada. Acabamos de tener la graduación y la fiesta posterior hoy, así que no quería presionarlo hasta después de eso. Sí. Clive es todavía tan pequeño. Me gustaría al menos cuidarlo hasta que haya terminado de destetarlo. Cliff parecía severo mientras contemplaba la ciudad mágica de Saria. La ciudad se extendía debajo de nosotros. No sabría decir si fue por el techo verde, pero hombre, mi casa definitivamente se destacaba como un pulgar dolorido. Ahora que lo pienso, esta azotea no estaba aquí cuando nos inscribimos por primera vez. Hace 3 años, antes de la última renovación, enviaron una encuesta preguntando qué necesitaba el edificio. Pedí una azotea, pero esta fue la primera vez que me di cuenta de que en realidad se había construido. Tomará casi 2 años viajar al país sagrado de Milis desde aquí. Sin embargo, Rudeus, si uso el círculo de teletransportación en tu casa, podría acortar ese tiempo. No sé cuánto, pero debería tener al menos un año de margen. Cliff parecía pensar que era su deber regresar a casa dentro de los 2 años posteriores a la graduación. Siempre cumple su palabra, ¿eh? Me dejarás usar el círculo mágico, ¿verdad? Por supuesto. Lo aprecio. El círculo de teletransportación era tabú. Usarlo no para una emergencia, sino para conveniencia personal, seguramente era algo que pesaba mucho con Cliff. Además, Rudeus. Acerca de unirme a ti. Sí. Cliff dudó en decirlo. Parecía que estaba a punto de ser rechazado. Al menos quería escuchar su razonamiento para poder persuadirlo por última vez. Me gustaría que esperaras eso también. Oh, esperar.
Sí. Es cierto que tener el respaldo del dios dragón Orsted me permitiría alcanzar una alta posición dentro de la iglesia Milis. Eso era seguro. Orsted sabía mucho sobre el funcionamiento interno de la iglesia Milis. Por lo menos, probablemente aprendió qué debilidades de qué funcionarios importaban durante sus muchos bucles largos. Pero siento que simplemente no estaría bien. Una parte de mí quiere saber hasta dónde me pueden llevar los esfuerzos que he hecho dentro de la iglesia Milis, pero tampoco quiero sentarme en un asiento que alguien más me entregó. Cliff apretó los puños mientras hablaba. Supongo que entendí. Era como los muchachos que me retan a esos duelos. Quería probar su fuerza. Era la parte de Cliff lo que lo convertía en un hombre. Si esos esfuerzos me llevan a la cima de la iglesia Milis, entonces me convertiré en tu aliado. ¿Qué? Ciertamente me hubiera gustado que Cliff pudiera hacerlo solo, pero siempre existía la posibilidad de que no pudiera. Si terminara con él perdiendo su posición, entonces podría vivir con eso. Encontraría otra vía para llegar a la iglesia Milis, mientras contrataba a Cliff para que fuera el diseñador personal del casco de Orsted o algo así. Pero esa no era la única forma en que podía ir. La idea de que su vida terminara en un asesinato me enfermaba. Podría morir. Pero si ese fuera el camino que eligió Cliff, no lo disuadiría. Por cierto, Sir Cliff, dijo Sanova en mi lugar. ¿Planea viajar solo dentro de un año? ¿Qué hay de su familia? Así era, ¿qué planeaba hacer con el Inalice y Clive? Cliff parecía dolido, una mezcla de angustia y vergüenza inundando su rostro. Al mismo tiempo, estaba decidido. Los dejaré. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que sea un hombre de verdad. Por lo menos. Un hombre de verdad, ¿eh? Lo que quiere decir que no sabía cuánto tiempo sería. Miré a Elina Liz, sus ojos estaban cerrados y los brazos cruzados frente a su estómago. Ella no se hacía ilusiones. ¿Pero esto estaba bien? Elina Liz seguramente quería estar al lado de Cliff si podía, para cuidarlo y darle el apoyo que necesitaba. La maldición también importaba. El implemento mágico de Cliff podría aliviar los síntomas de la maldición, pero no lo haría durante años. Pero no era mi lugar intervenir aquí. Cliff había tomado esta decisión con su esposa. Cliff estaba en una encrucijada y lo había decidido. Entiendo, dije. Respetar los deseos de Cliff tenía sus riesgos. Si Cliff moría en algún lugar fuera de mi control, entonces perdería mi única conexión con el país sagrado de Milis. También perdería a alguien que pudiera investigar maldiciones. Sin embargo, como riesgo, podría pagar dividendos. Cliff tendría más oportunidades de crecer si se pusiera por su cuenta. Ese crecimiento convertiría a Cliff en un aliado formidable cuando finalmente llegara el momento. No podría decir si superaba los riesgos, pero ciertamente era posible. Como movimiento lógico, no estuvo mal. Cliff tomó su decisión y el Inalice estuvo de acuerdo. Tenía que respetar eso. Bueno, entonces, te veré de nuevo dentro de un año. Sí. Yo también. Cliff tendió la mano. La agarré y asentí profundamente. Dicho esto, si tuviera que esperar hasta que Cliff se convirtiera en un hombre de verdad, serían 3 años sin saber si Cliff se uniría. Eso significaba que tenía que dejar a Cliff a un lado y concentrarme en otra cosa. En cuanto a qué. Bueno, saludar a Ariel sería un buen comienzo. Sanova acababa de empezar con las ventas de figuritas, y tenía que asegurarme de que la banda de mercenarios siguiera reclutando. Para lograr ambos, quería expandirme al reino de Asura. Quizás usaría este año para planear cómo conquistar a Asura. Iba a estar ocupado. Pero primero, era hora de divertirse. Está bien, Cliff. Basta ya de charlas pesadas, pasemos el resto de la noche pasando el mejor momento de nuestras vidas. Sí, hagámoslo. Y esa fue la graduación de Sanova y Cliff. Fin del capítulo 4.